¿Quieres analizar tus datos y no sabes cómo hacerlo de forma rápida? Si es así, este video es para ti. Seguramente te ha pasado que quieres analizar tus datos rápidamente y te encuentras con muchos inconvenientes en el momento de escribir tu código. En algunas ocasiones, generar estos reportes y gráficos utilizando cualquier tipo de herramienta puede costarte tiempo y dinero. Sin embargo, quiero presentarte una herramienta muy cool llamada Pandas Profiling, la cual genera, además de un reporte de tus datos, gráficos avanzados que te serán muy útiles a la hora de presentar tus resultados. Sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es descargar en el enlace de la descripción de este video este Jupyter Notebook. Posteriormente vamos a proceder a instalar el Pandas Profiling. Para esto les he dejado un tutorial dentro del Jupyter Notebook que pueden descargar en la descripción de este video con los pasos que deben seguir. El primer paso es ingresar a esta página y copiar el pip install pandas profiling. Una vez hayas copiado este pip install pandas profiling, vas a abrir el Anaconda Prompt como lo vemos aquí en el segundo paso, y dentro del Anaconda Prompt vas a tener la opción de crear un environment para generar una instalación limpia de esta librería o trabajar sobre el environment base con el que generalmente tú trabajas. En este caso vamos a pegar el pip install pandas profiling, le vamos a dar enter y se instalará la librería. Una vez tengas instalada esta librería, el segundo paso va a ser importar las otras librerías que vamos a utilizar. En este caso en específico vamos a utilizar la librería Seaborn. Entonces vamos a escribir import Seaborn as CNS, que es como lo vamos a llamar. Vamos a utilizar además la librería Pandas porque es importante mencionar aquí que el Pandas Profiling está relacionado directamente con la librería Pandas. Y finalmente vamos a importar el Pandas Profiling, más específicamente el Profile Report. Para ello escribimos from Pandas Profiling import Profile Report. Otra cosa que es importante mencionar acá es que previa a la generación del reporte debemos cargar los datos. En este caso vamos a utilizar una base de datos disponible en la librería Seaborn, que por eso es que la hemos importado, y que corresponde a la información de las personas que abordaron el Titanic. ¿Cómo llamamos los datos directamente de la librería Seaborn? De esta manera. El data frame lo vamos a llamar df, igual vamos a escribir sns punto y vamos a escribir aquí load con esta rayita al piso dataset. Esta es la forma en cómo podemos llamar diferentes datasets que están almacenados en la librería Seaborn. En este caso vamos a utilizar el que se llama Titanic. Escribimos Titanic y escribimos df aquí y corremos. Recuerden que con Shift y Enter podemos correr, y se nos ha olvidado correr aquí inicialmente la celda en donde importamos las librerías. Aquí en este momento están importando, y una vez están importadas vamos a correr la celda inferior y aquí tenemos el data frame en donde tenemos almacenados los datos de todas las personas que abordaron el Titanic. Antes de correr el Pandas Profiling es importante conocer un poco nuestros datos y ver qué es lo que tenemos almacenados en cada una de las columnas que vemos aquí. Esta celda aquí vacía que se insertó la vamos a cortar, y que tenemos aquí dentro de este data frame. Vamos a ver que tenemos en el index un ID del pasajero, tenemos una clase de survived, que esta característica tiene valor 0 o 1 en función de si sobrevivió o no sobrevivió. Tenemos la clase, hay clase 1, clase 2 y clase 3 a la que abordó cada uno de los pasajeros registrados, el sexo, la edad, y tenemos otros atributos que pueden ver aquí en la descripción que dejo en el notebook. Algo importante aquí es que, y cabe destacar, que tenemos hombres y tenemos mujeres. Entonces en este caso, para correr el Pandas Profiling solo vamos a utilizar los datos en donde tenemos sexo masculino. ¿Cómo filtramos esto? Como lo hemos visto en otros videos que dejo para que lo tengan más claro, dejo aquí en la parte superior derecha un enlace en donde vimos cómo filtrar los data frames. En este caso solo vamos a filtrar por hombres y vamos a escribir la siguiente estructura. Vamos a escribir df1
que va a ser nuestro data frame filtrado, igual a df. Colocamos así entre estos corchetes otra vez df, volvemos y abrimos corchetes y colocamos el nombre de la columna que queremos filtrar. En este caso va a ser la columna sex y le vamos a colocar igual a qué atributo. Recuerden que el igual es doble, igual al atributo male, que quiere decir masculino en inglés, como lo vemos aquí. Si corremos esto, vamos a escribir aquí F1 para que nos lo muestre en pantalla, Shift Enter. Vamos a ver que nos ha filtrado solo los hombres, es decir, sexo male, solo los hombres que estaban en nuestro data frame original. ¿Cómo vemos si lo realizó o no? En este data frame original teníamos 891 filas y 15 columnas, de las cuales ahora solo tenemos 577 filas y las mismas 15 columnas, es decir, que de los 891 personas que habían abordado el Titanic, 577 dentro de esta base de datos eran hombres. Posteriormente vamos a generar el reporte automático. Para esto vamos a darle un nombre, entonces le podemos poner reporte, por ejemplo, reporte igual, y vamos a escribir profile report. De esta manera abrimos paréntesis y cerramos. Le vamos a colocar dentro de los paréntesis el data frame que queremos analizar, que en este caso se llama df1, coma, y le vamos a poner un title o un título al reporte que se va a llamar Titanic Report en este caso. Si corremos la celda, vamos a bajar acá un poco, si corremos la celda ven que no se ha digamos que impreso nada dentro de la pantalla, pero si queremos ver qué es lo que se está generando, copiamos aquí el nombre de reporte en una celda aparte y con Shift Enter corremos y se empieza en este sentido a generar el reporte. Va a tardar, dependiendo de la cantidad de datos, entre 10, 20 a 30 segundos y finalmente se va a imprimir el reporte aquí en pantalla. ¿Qué tenemos aquí? Lo vamos a analizar. Sin embargo, algo que es bastante útil antes de analizar los datos es exportarlo a un formato HTML y ya les voy a explicar por qué. Entonces, ¿cómo lo exportamos? Vamos a minimizar aquí este reporte. Se ha minimizado la celda y vamos a escribir aquí para exportarlo lo siguiente. Vamos a escribir aquí en esta celda profile. En este caso lo había llamado profile, pero aquí se va a llamar reporte.toFile y el nombre que le queremos dar al HTML. Si corremos esta celda, se exporta el informe a un formato HTML y en este caso, como tenemos almacenado el notebook en una carpeta dentro de nuestro ordenador, si damos clic derecho aquí, le damos Show in File Browser, vamos a dar cuenta que aquí dentro de la misma carpeta en donde estaba almacenado nuestro fichero de Jupyter Notebook, nos va a generar el formato HTML en donde exportó el informe. Tenemos varias opciones para abrir este informe. En este caso, si lo abrimos aquí en el Jupyter Lab, lo vamos a tener todo en inglés, pero si lo abres en un navegador, tendrás la opción de traducirlo al español. Eso sí es al nivel de preferencia que tú tengas. Lo vamos a ver en español porque la idea aquí de este canal es explicar todo en español, pero también se puede analizar en inglés como tú lo vayas a preferir. Para abrirlo, salimos aquí de esta vista completa, nos dirigimos a la carpeta en donde lo tenemos guardado, que en este caso es la carpeta en donde tengamos almacenado nuestro Jupyter Notebook, y le damos doble clic y lo vamos a tener aquí en el explorador. ¿Cómo lo traducimos? Le vamos a dar clic derecho y le damos traducir al español. En este caso mi navegador es Google Chrome y vamos a analizar qué nos está entregando el Pandas Profiling. Entonces lo primero que vamos a ver es la estructura como tal del reporte. Primero tenemos una visión general. Después tenemos las variables, un estudio de todas las variables que corresponde al estudio de las columnas que tiene nuestro data frame. Interacciones, unos diagramas de correlaciones, unos valores faltantes o un diagrama de valores faltantes y una muestra de nuestro data frame. En el primer escenario, que corresponde a la visión general, tenemos aquí
las estadísticas del conjunto de datos que corresponden a las estadísticas de todo el data frame. Y si vemos, tenemos en total un número de variables de 16 que corresponde al número de columnas que tiene nuestro data frame. El número de observaciones corresponde a 577, que equivale al número de filas que tiene nuestro data frame. También tenemos las celdas faltantes, un porcentaje de celdas faltantes. Aquí la traducción no está bien, dice células faltantes y es celdas faltantes. Él también nos verifica si tenemos filas duplicadas, nos saca un porcentaje de filas duplicadas, el tamaño total en memoria que ocupa nuestro data frame y el tamaño de registro promedio en la memoria. Por otro lado, tenemos en la parte derecha el tipo de variables, que en total tenemos 5 columnas numéricas, 8 categóricas y 3 booleanas. Dentro de esta sección de visión general encontrarás también las alertas, que no es más que un informe automático de los posibles problemas de calidad de datos que puedas tener o de la interacción que pueda haber entre una o varias columnas. En nuestro caso vamos a ingresar a la pestaña alertas y te vas a dar cuenta que en la parte derecha aparece una lista de los posibles problemas o de las posibles alertas que el informe genera automáticamente. En nuestro caso, por ejemplo, nos está diciendo que la columna sex, que en este caso tiene un valor constante masculino, pues tiene un valor constante, y adicionalmente puedes ver que nos está mostrando una alta correlación entre diversas columnas. Sin embargo, aparte de estas alertas, puedes encontrar una lista mucho más completa, la cual dejaré en un enlace en el notebook. En nuestro caso, si volvemos al Jupyter Lab, vamos a abrir en la última parte, les dejé acá una sección de alertas en donde vas a abrir este enlace que dejo aquí pegado, y al abrir ese enlace vas a ver los tipos de alertas que tenemos, que en este caso son valores constantes, columnas que tienen solo ceros, columnas que tienen una alta correlación. Sin embargo, una alta correlación puede ser un valor por encima de 0.6, 0.7, como ya lo vimos en algún otro video, pero tú tienes la opción de definir el límite para que el programa te identifique una alta correlación o una baja correlación. En este caso solo te indica alta correlación. También tienes la opción de colocar una alta cardinalidad, es decir, una alta cardinalidad es, por ejemplo, si la columna tiene más de 50 valores distintos. Y bueno, aquí tienes una serie también de alertas que te pueden arrojar. Por ejemplo, cuando las columnas tienen valores faltantes, te sale un aviso de missing value. Y en general, bueno, puedes inspeccionar todos los diferentes tipos de alertas que tenemos predefinidos para esta librería. Volviendo a nuestro informe, vamos a entrar a la pestaña variables y vamos a inspeccionar rápidamente estas dos variables. Por ejemplo, en el caso de la columna index, en donde tenemos la posición de cada uno de los pasajeros, es decir, la posición dentro de la lista, vamos a ver que tenemos 577 valores distintos, el porcentaje de valores distintos es del 100%, tenemos también valores perdidos 0, es decir que todos los datos están completos, lo tenemos en porcentaje también. Si tenemos valores infinitos no lo identifica, y aquí donde dice significar realmente tenemos es el valor medio de los valores que tenemos en esa columna. En este caso también tenemos unas estadísticas básicas como el valor mínimo, máximo, si tenemos ceros, el porcentaje de ceros, y lo mismo pasa con valores negativos. Y si queremos ver unas estadísticas mucho más robustas, le damos aquí en alternar detalles y se despliega la siguiente ventana en donde tenemos estadísticas más robustas. Podemos también tener un gráfico, un histograma de los datos. En caso de que sean valores numéricos nos saldrá el histograma. Si tenemos valores comunes, y también si tenemos valores extremos, tanto mínimos, los 5 menores, como máximos, los 5 mayores. Para minimizar este informe le damos aquí nuevamente en alternar detalles. Tenemos también la columna de survive o sobrevivió, donde tenemos dos valores, 0, 1, 0 si no sobrevivió o 1 si sobrevivió. Y también tenemos aquí si tenemos, bueno, porcentaje de valores distintos, porcentaje de valores perdidos dentro de nuestro data frame o valores en nonce, el tamaño en memoria. Si queremos también alternar detalles le podemos dar clic y tenemos también en este caso un resumen mucho más robusto de los datos.
Sin embargo, en este caso, como solo tenemos ceros y unos, las estadísticas cambian. Entonces podemos aquí ver una visión general, las categorías. Entonces nos aparece un gráfico circular, los valores en cero y los valores en uno. La longitud también en forma de gráfico, la frecuencia de ceros contra la frecuencia de unos, las palabras en caso de que hayan palabras, en este caso la tomó como la palabra 0 y 1, y la frecuencia, y los caracteres en este caso no se encuentra. Y así sucesivamente podemos ver las estadísticas y además unos avisos también. Acá por ejemplo en el de sobrevivió la alta correlación y con qué columna tiene una alta correlación. Y así podemos ver dentro de todo el informe el resumen estadístico de cada una de las variables. Aquí pues vamos a ver esas que ya les expliqué, pero los pueden ver con más detalle. Yo les dejo también esto subido en el enlace. Con respecto a la pestaña interacciones, si damos clic, pues nos va a bajar aquí a interacciones, nos muestra un scatter plot entre las diferentes variables numéricas que tenemos. Ojo, si no son numéricas no nos va a botar ningún tipo de scatter plot. Por ejemplo, aquí entre los años, y si dejáramos por ejemplo los años, pues nos va a mostrar una relación lineal, pero por ejemplo entre los años y la posición del índice o la posición que estudiamos al principio, pues nos muestra un scatter plot un poco más disperso, y así sucesivamente. Por ejemplo, podemos ver aquí entre los años y la tarifa, el scatter plot, y bueno, hacer algún análisis de nuestros datos. Dentro de esta pestaña no vemos más. Con respecto a la pestaña de correlaciones, vamos a entrar acá y lo que él nos genera es un diagrama de un heat map o un diagrama de calor, en donde podemos ver los diferentes colores en función de la correlación entre las diferentes variables. Por ejemplo, en este caso vamos a analizar el Rho de Spearman, pero recuerden que también hay Rho de Pearson, Rho de Kendall, que lo vimos en algún otro video, cada uno de estos coeficientes de correlación. Les voy a dejar aquí un enlace en la parte superior derecha por si quieren estudiar este tema. Y además vemos unos coeficientes de correlación nuevos, que eso no los hemos estudiado ni tampoco los hemos explicado en el canal, que es el B de Kramer y la P de Hick, que pues en general no los he estudiado mucho, pero si ustedes lo quieren saber, lo quieren entender, no duden en dejarme un comentario, regalarme su valioso like, y lo podemos ver en otro video. En este heat map o diagrama de calor podemos ver que por ejemplo hay una alta correlación negativa entre la columna alone, que lo que significaba era si el pasajero viajaba solo o no, y era una columna booleana, es decir false o true. En caso de que viajara solo true, en caso de que no viajara solo false. Y además esa alta correlación negativa la tiene aquí con la columna SIPS, que es una columna en donde aparecía el número total de acompañantes. En este caso pues pues me da un poco de curiosidad saber cómo cómo calcularon ese coeficiente de correlación, puesto que en este caso, por ejemplo en la columna SIPS teníamos el número de acompañantes, pero en este caso teníamos el valor booleano true o false. Sin embargo, bueno, tiene sentido que si por ejemplo iba solo, pues el número de acompañantes era de 0, entonces bueno, tiene un poco de sentido ahí en este caso el coeficiente de correlación, pero sigue dando un poco de curiosidad cómo lo calculan. Y además, bueno, se pueden ver otras correlaciones un poco ya no negativas sino positivas, por ejemplo entre la edad, que la columna edad, que sería age, y por ejemplo la columna adult male, que en general era si el hombre era adulto o no era adulto. Bueno, que tiene sentido, y nuevamente por ejemplo aquí en adult male tenemos valores booleanos y en este caso tenemos valores numéricos. Muy seguramente pienso yo que no sé, podrían haberle colocado algún valor numérico para calcular la correlación, no sé, bueno, igual si conoces o si sabes y nos puedes aportar a todos en el conocimiento, pues fabuloso, lo puedes dejar en los comentarios y lo veremos más adelante. Aparte de este diagrama de correlación, recuerden que tenemos aquí también el coeficiente de correlación de Pearson, de Kendall, la B de Kramer y este otro coeficiente de correlación que es la P de Hick.
Otro plus en el informe es que, por ejemplo, si tú le das acá en alternar descripciones de correlación, pues te va a dar un poco la teoría de cada uno de los coeficientes de correlación. Entonces, además del video que les conté, aquí también lo pueden repasar un poco. Posteriormente vamos a ver los valores faltantes. Acá en este caso vamos a entrar al diagrama que les comentaba al principio y nos va a colocar unas barritas de 0 a 1. Y ustedes pueden observar aquí que es muy fácil ver los valores faltantes, porque en este caso sí que vemos que la columna edad y la columna DEC tienen muchos valores faltantes. En general la columna DEC, que recuerden ustedes que la columna DEC era como el nombre de la plataforma en donde la persona abordaba el barco. Además de esta especie de histograma, bueno, esta especie de diagrama, tenemos aquí una matriz en donde se puede ver un poco la distribución en donde se localizan los valores faltantes. Este diagrama pues me parece increíble y muy útil, porque por ejemplo acá sí que se ven que los valores faltantes se distribuyen más o menos homogéneamente, pero sí que al final hay muchos valores faltantes, y aquí en este caso hay mucho menos valores faltantes, pero se observa más o menos. Tenemos de la fila 1 a la 577 en donde se localizan esos valores faltantes. Tenemos también algo de mapas de calor, aunque bueno, en este pues no tiene realmente mucho sentido lo que está mostrando para mí. Bueno, no sé para ustedes, pero a mí no me hace mucho sentido. Y tenemos aquí finalmente un dendrograma también, en donde pues nos muestra un poco también los datos faltantes, que ya lo podemos estudiar con más detenimiento. Y finalmente tenemos la pestaña muestra, en donde nos muestra las primeras filas, las 9 primeras filas, las últimas filas, y eso es todo por este reporte. Sin embargo, si entramos a la página que les mostré al final, hay muchas opciones que se pueden explorar. Estos informes son manipulables, se pueden cambiar bastantes cosas, colores, etcétera. Además, pues los gráficos que se generan acá pues se pueden generar también manualmente en Matplotlib y otras librerías. Realmente no es complejo desarrollar, por ejemplo, crear un diagrama de correlaciones de calor, no es complejo, un dendrograma, estos diagramas de valores faltantes, por ejemplo, estas matrices tampoco son difíciles de hacer. Entonces bueno, y eso es todo por este video. No olvides suscribirte al canal si no te has suscrito, y recuerda que un like me ayuda bastante. Gracias.